Ella solo recordaba el frío del suelo de su pastelería antes de desmayarse, pero al abrir los ojos en el hospital, descubrió que el cardiólogo que debía salvarle la vida era el mismo hombre que la abandonó sin explicación 5 años atrás. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? El olor a alcohol en gel quemaba el fondo de la nariz de Sofía, un contraste cruel con la fragancia de vaina de vainilla y azúcar caramelizado que definía su existencia. La luz blanca e impersonal del cuarto de hospital parpadeaba sobre sus párpados, cada destello una pulsación de irrealidad. El último sonido que recordaba era el golpe sordo de su propio cuerpo contra el piso de cemento frío de su pastelería, un local lleno de sueños y vacío de clientes. Ahora, un bip rítmico e insistente marcaba el tiempo de su fracaso, un metrónomo para su corazón exhausto. Se sentía a la deriva en una balsa de sábanas blancas y almidonadas, el ancla de su ambición perdida en algún lugar profundo y oscuro. Cada detalle del entorno, desde la textura áspera de la manta hasta el zumbido del aire acondicionado, era un recordatorio de que había perdido el control, no solo de su negocio, sino de su propio cuerpo. Una enfermera de sonrisa amable, teñida de una compasión que a Sofía le pareció humillante, entró con pasos silenciosos. El doctor Vega ya viene a hablar con usted. Es nuestro mejor cardiólogo, está en buenas manos, dijo ajustando el goteo de la vía intravenosa en su brazo. Sofía apenas asintió. La cabeza le pesaba como si estuviera llena de concreto húmedo. ¿Un cardiólogo? La palabra sonaba tan seria, tan definitiva. Ella solo estaba cansada, eso era todo. Cansada de las madrugadas, de las cuentas por pagar, de la esperanza que se encogía día tras día. Cerró los ojos, deseando despertar en su pequeño apartamento, con el aroma del café y la promesa de un nuevo intento. Pero el bip del monitor seguía ahí, implacable, negándole la escapatoria. La puerta se abrió de nuevo y con ella el aire del cuarto pareció cambiar, cargándose de una electricidad estática que le erizó la piel. Y entonces él entró. Era más viejo, por supuesto, con líneas de seriedad grabadas alrededor de sus ojos que antes solo brillaban con picardía. Vestía una bata blanca inmaculada, un uniforme de autoridad que chocaba violentamente con el recuerdo de la chaqueta de cuero gastada que ella tanto había amado. El aire escapó de sus pulmones por segunda vez en un día, esta vez en un jadeo silencioso y doloroso. No era un doctor Vega cualquiera, era Mateo, su Mateo, el mismo que había desaparecido de su vida hacía 5 años sin una sola palabra, dejando un cráter que ella había intentado rellenar con harina y azúcar. Él se detuvo en seco al verla y por una fracción de segundo la máscara de profesionalismo se resquebrajó, revelando al joven que le leía poesía en los parques de Coyoacán. El universo tenía un sentido del humor perverso. La conmoción en los ojos de Mateo duró apenas un instante antes de ser sepultada bajo una capa de compostura médica. Se aclaró la garganta, sus pasos resonando en el silencio del cuarto mientras se acercaba a la cama recogiendo la tablilla a los pies de esta. «Señorita Ramírez», dijo, y su voz, esa voz que le había susurrado secretos al oído, era ahora formal, distante. «Soy el doctor Mateo Vega, el cardiólogo de guardia. Ha sufrido un síncope severo». Sofía solo podía mirarlo, un torbellino de rabia, dolor y una humillante punzada de alivio inundándola por completo. Él estaba vivo, estaba allí, y era el hombre encargado de arreglarle el corazón que él mismo había roto. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla, amarga como el chocolate quemado. Quería gritarle, exigirle una explicación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Él continuó, sus ojos fijos en el informe médico, evitando los de ella.
Su ritmo cardíaco es inestable. El episodio parece haber sido provocado por estrés agudo y desnutrición. Necesitamos mantenerla en observación para realizar una serie de pruebas y descartar cualquier patología subyacente. Cada palabra era precisa, clínica, un bisturí que diseccionaba su vulnerabilidad y la exponía bajo la luz fluorescente. Mientras esté bajo mi cuidado, nuestra relación será estrictamente profesional. Mi única prioridad es su salud, concluyó, finalmente levantando la vista. En sus ojos oscuros, Sofía vio una súplica, una advertencia. Estaba estableciendo las reglas no solo para proteger su carrera, sino para protegerse a sí mismo. Con un nudo en la garganta, ella asintió. Era un pacto de silencio, un armisticio frágil sobre un campo de batalla lleno de recuerdos. Justo entonces, la amable enfermera regresó, sosteniendo una carpeta. «Señorita, necesitaré que firme los papeles del ingreso y el consentimiento para el tratamiento. Aquí está el presupuesto estimado de la hospitalización». Con mano temblorosa, Sofía tomó la carpeta. Sus ojos recorrieron las páginas llenas de jerga médica hasta que se detuvieron en una cifra al final. El número era obsceno, una suma de varios ceros que la hizo sentir náuseas. Representaba más dinero del que había visto en su vida, una deuda que aniquilaría no solo su fallida pastelería, sino cualquier esperanza de futuro. El bip del monitor cardíaco de repente sonó más rápido, más urgente, como una cuenta regresiva hacia la bancarrota total. La enfermedad no solo amenazaba su vida, amenazaba con borrarla del mapa financiero y social. La puerta de su jaula dorada se acababa de cerrar con un cerrojo de oro macizo. Sola de nuevo, la mente de Sofía se convirtió en un torbellino. La imagen de su pastelería en la colonia Roma, con sus paredes a medio pintar y los sacos de harina apilados como lápidas, la atormentaba. Había invertido cada centavo, cada gramo de energía en el dulce comienzo, un nombre que ahora sonaba como una broma cruel. Podía oír la voz de su padre, siempre pragmático, siempre escéptico. La repostería no es una carrera, Sofía, es un pasatiempo. Su fracaso ahora no era solo suyo, era un espectáculo público para su familia y, peor aún, para Mateo. Se acurrucó, abrazando sus rodillas, y buscó a tientas en su bolso hasta que sus dedos encontraron el lomo gastado de un libro, como agua para chocolate, el ejemplar que Mateo le había regalado con sus páginas llenas de anotaciones. Sostenerlo era como tocar una cicatriz. Mateo regresó un par de horas después, su expresión indescifrable. Intentó mantener el tono clínico, preguntando por sus síntomas, pero sus ojos se desviaron hacia el libro que descansaba en la mesita de noche. Una microexpresión casi imperceptible cruzó su rostro. «Todavía lo lees», murmuró, más una constatación para sí mismo que una pregunta para ella. Esa simple frase, cargada con el peso de tardes enteras leídos el uno al otro, rompió la asepsia del momento. Fue un reconocimiento de su historia compartida, una grieta en la muralla profesional que él había construido tan cuidadosamente. Sofía sintió un nudo en la garganta. Él recordaba. A pesar de todo, de los años y del silencio, él recordaba. Y eso, de alguna manera, lo hacía todo mucho más difícil. Mientras él ajustaba el monitor, su teléfono móvil vibró en el bolsillo de su bata. Lo sacó con un gesto automático, sus ojos recorriendo la pantalla. De repente, la sangre pareció abandonar su rostro. Su mandíbula se tensó y su pulgar se movió rápidamente sobre la pantalla antes de guardar el aparato con brusquedad. «Disculpe, tengo que atender un asunto urgente», dijo, su voz tensa. Salió de la habitación sin otra palabra, dejando a Sofía con el corazón latiendo desbocado por una razón completamente nueva. ¿Qué podía ser tan grave como para desestabilizar al imperturbable doctor Vega? La imagen de su rostro pálido se superpuso a sus propias preocupaciones.
añadiendo una nueva capa de misterio a la ya insoportable situación. Él tenía sus propios fantasmas y ella acababa de ver la sombra de uno de ellos. Más tarde, una mujer alta y elegante, con una mirada tan afilada como un bisturí, se presentó como la doctora Elena Ortiz, colega de Mateo. Sus preguntas eran rutinarias, pero su tono no lo era. ¿Y cómo conoce exactamente al doctor Vega? La Ciudad de México puede ser un pañuelo a veces. La insinuación era sutil, pero inconfundible. Horas después, mientras intentaba dormir, Sofía oyó voces en el pasillo. Reconoció la de Ortiz, clara y cortante. No podemos permitirnos ninguna distracción. Hay que tener cuidado con estos pacientes que se apegan. Es un riesgo para la reputación del hospital y para la suya. La otra voz, más grave, era la de Mateo, defendiéndose. En ese instante Sofía comprendió. Su presencia no era solo un inconveniente personal, era un peligro profesional para él. Ya no podía simplemente irse. Huir confirmaría las sospechas de Ortiz. Estaba atrapada, no solo por su cuerpo, enfermo y sus deudas, sino por la necesidad de proteger al hombre que le había roto el corazón. Su camino de regreso acababa de ser bloqueado. Los días en el hospital se convirtieron en una extraña coreografía de anhelo y contención. Mateo visitaba a Sofía a diario, sus interacciones enmarcadas en una profesionalidad casi dolorosa. Él preguntaba por su pulso y ella describía la arritmia comparándola con una crema que se corta. Él revisaba sus niveles de potasio y ella le contaba que soñaba con el sabor del maracuyá. Era un diálogo en dos idiomas distintos que de alguna manera se entendían perfectamente. Cada mañana, después de su ronda, él le dejaba una taza de café de la cafetería del hospital. Uno de verdad, no el instantáneo de la bandeja. Era un gesto pequeño, impersonal, pero para Sofía se sentía como un ancla, un recordatorio de que bajo la bata blanca, un vestigio del Mateo que conocía seguía existiendo, alguien que sabía que para ella un buen café era una forma de resistencia. Atrapada en la quietud forzada de su habitación, la mente de Sofía se negaba a rendirse. Incapaz de amasar, batir o crear, canalizó toda su ansiedad en el único medio que tenía a su disposición, una pila de servilletas de papel de la cafetería. Sobre su superficie frágil comenzó a dibujar. No eran garabatos, sino diagramas precisos de nuevos postres, complejas arquitecturas de hojaldre y merengue, flujos de trabajo para una cocina optimizada y cálculos de costos de ingredientes. La servilleta se convirtió en una extensión de su voluntad, un testamento de papel de que su sueño no había muerto. Durante una revisión, Mateo observó el revoltijo de papeles sobre su cama. «¿Qué es todo esto?», preguntó, su curiosidad venciendo su distancia clínica. «Es mi plan de batalla», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. «No sé hacer otra cosa que no sea empezar de nuevo». Finalmente, le permitieron caminar por los pasillos. Su primer destino fue la cafetería, un oasis de ruido y normalidad en medio del silencio estéril del hospital. Encontró a Mateo en una mesa esquinada, sin su bata, con una taza de café entre las manos y el peso del mundo en sus hombros. Parecía más joven y a la vez infinitamente más cansado. Dudó un segundo antes de que él levantara la vista y le hiciera un gesto para que se sentara. Por primera vez, hablaron sin la barrera de la cama de hospital entre ellos, sobre sus familias, sobre la ciudad, sobre todo y sobre nada. La conversación era torpe, un campo minado de temas prohibidos, pero era real. Desde la otra punta del local, la doctora Ortiz los observaba con una mirada calculadora, su presencia como una nube de tormenta en el horizonte. Las pruebas médicas continuaron, cada una un nuevo recordatorio de su fragilidad. Un día, Mateo tuvo que explicarle los resultados de un ecocardiograma.
Viendo la ansiedad en sus ojos, dejó de lado la jerga médica. «Imagina que estás atemperando chocolate», comenzó, su voz suave. «Necesitas la temperatura exacta, el movimiento preciso. Si te apresuras o te descuidas, se cristaliza mal, se vuelve quebradizo. Tu corazón está haciendo algo parecido. Sus impulsos eléctricos están desincronizados». La analogía tan inesperada y tan íntima la desarmó. Él estaba traduciendo el lenguaje de su cuerpo al único idioma que ella dominaba por completo, el de la cocina. En ese momento de vulnerabilidad compartida, la distancia entre el doctor y la paciente se evaporó, dejando solo a Mateo y a Sofía. La visita de su madre fue como una ráfaga de viento helado. Entró en la habitación con un tupperware de caldo de pollo y una mirada que mezclaba preocupación genuina con una dosis de «te lo dije». «Ay, mija, siempre te lo advertí. Ese negocio de los pastelitos era demasiado para ti, demasiado estrés». Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra la ya frágil confianza de Sofía. Justo en ese momento, Mateo entró para su ronda. Captó la tensión en el aire, la forma en que Sofía se encogía bajo la mirada de su madre. Con una calma imperturbable, se dirigió a la señora Ramírez. «De hecho, el estrés es un factor de riesgo cardiovascular significativo. Lo que su hija necesita ahora mismo es apoyo, no presión. Su capacidad para recuperarse depende en gran medida de su estado de ánimo». Defendió a Sofía no como un amante, sino como un médico. Y esa defensa objetiva significó para ella más que cualquier declaración de amor. La tregua, sin embargo, fue efímera. La mañana siguiente, una nueva factura actualizada llegó a su habitación, el total ahora con un 0 adicional que le robó el aliento. Mientras miraba la cifra con horror, su teléfono vibró. Era un correo electrónico. El asunto: notificación final de desalojo. Su arrendador le daba 72 horas para pagar los 3 meses de alquiler atrasados o vaciar el local. La presión sistémica, antes una nube abstracta, acababa de materializarse en un puñetazo directo al estómago. El monitor a su lado comenzó a pitar, con una furia errática, reflejando el pánico que se apoderaba de su corazón. El suelo bajo sus pies, ya inestable, acababa de desaparecer por completo. El sonido agudo de la alarma trajo a una enfermera y, segundos después, a Mateo corriendo. Lo encontró pálido, sus ojos profesionales escaneando los monitores antes de fijarse en ella. Vio a Sofía hiperventilando, con una mano en el pecho y la otra aferrando el teléfono como si fuera un arma. «¿Sofía?», dijo, su voz perdiendo toda formalidad, usando su nombre de pila por primera vez desde su reencuentro. «Sofía, ¿qué pasa?». Fue la gota que colmó el vaso. La presa de su compostura se rompió y un sollozo desgarrador escapó de sus labios. Le contó todo, las palabras tropezando unas con otras. La deuda paralizante, la notificación de desalojo, la vergüenza aplastante de ser un fracaso absoluto a los ojos de todos, especialmente a los suyos. En medio de su confesión, en ese espacio de absoluta vulnerabilidad, Mateo tomó la silla y se sentó a su lado tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él. Esperó a que sus sollozos se calmaran y luego, con una voz apenas audible, hizo su propia confesión. «El que fracasó fui yo, Sofía, fui un cobarde», dijo, sus ojos encontrando los de ella, oscuros y llenos de un arrepentimiento que parecía haber cargado durante años. «Nunca debí haberme ido así. No ha pasado un solo día en estos 5 años en el que no haya pensado en ti». Y entonces extendió la mano y tomó la de ella. No era el toque clínico de un médico, sino el gesto vacilante y anhelante de Mateo. Las reglas se habían hecho añicos. El pasado y el presente colisionaron en ese toque.
Ninguno de los dos se dio cuenta de la figura que se detuvo en el umbral de la puerta, que había quedado entreabierta. La doctora Ortiz no necesitaba oír las palabras. La imagen era suficiente. El cardiólogo estrella y su paciente, tomados de la mano, sus rostros a centímetros de distancia, el aire cargado de una intimidad inconfundible. No dijo nada. Su rostro no traicionó ninguna emoción más allá de una fría observación. Pero en sus ojos, Sofía vio el brillo de la confirmación, la satisfacción de quien encuentra la prueba que ha estado buscando. La doctora Ortiz se dio la vuelta y se marchó en silencio, pero su retirada se sintió como el inicio de una guerra. Al día siguiente, la represalia fue rápida e institucional. Una enfermera que no era la habitual le entregó a Sofía una carta oficial del hospital. Con una prosa fría e impersonal, el documento le informaba que, para evitar cualquier posible conflicto de intereses y garantizar la objetividad de su tratamiento, el doctor Mateo Vega había sido relevado de su caso. A partir de ese momento, su médico tratante sería la doctora Elena Ortiz. La noticia fue como un portazo en la cara. Le habían quitado la única fuente de consuelo en ese infierno estéril. El poder del antagonista no era una amenaza velada, era un hacha que acababa de caer, separándola de Mateo de la manera más cruel y burocrática posible. La primera visita de la doctora Ortiz como su médico principal fue una demostración de poder. Entró con una eficiencia gélida, sin sonrisas ni palabras amables. Revisó sus gráficos, ignorando por completo la pila de servilletas con los planes de Sofía. «Señorita Ramírez, sus marcadores inflamatorios siguen siendo elevados», declaró, su voz tan estéril como el alcohol en gel. «Considerando la falta de progreso, recomendaré una serie de pruebas más. Invasivas, un cateterismo quizás. Son procedimientos costosos, pero necesarios para tener un diagnóstico claro». Cada palabra subrayaba su nueva impotencia. Estaba a merced de una mujer que la veía no como una persona, sino como un problema que resolver. Y la pérdida de la empatía de Mateo se sintió como una complicación médica más. Como si el universo conspirara para aplastarla, su teléfono sonó. Era su padre. Su madre, incapaz de guardar un secreto, le había contado todo. La hospitalización, las deudas, el inminente desalojo. «Mija», dijo su padre, su voz una mezcla de decepción y una extraña ternura. «Ya basta de este juego. Yo pagaré tus deudas, hablaré con el arrendador, pero con una condición. Cierras ese local, te olvidas de ese sueño tonto de los pastelitos y el lunes empiezas a trabajar en mi despacho de contadores. Es hora de que tengas una vida seria». La oferta era un salvavidas atado a una piedra de molino. La rescataría de la ruina financiera solo para ahogarla en una vida que no era la suya, una prisión de números y expectativas ajenas. Esa noche, sintiéndose asfixiada por las paredes de su habitación, Sofía rompió las reglas. Se quitó la bata del hospital, se puso su propia ropa y subió las escaleras de servicio hasta la azotea. Necesitaba aire, necesitaba ver el cielo. Y allí, recortado contra el resplandor infinito de la Ciudad de México, estaba Mateo. Miraba el horizonte con una expresión perdida. Al oírla, se volvió sorprendido. «No deberías estar aquí», le dijo, aunque sin convicción. Fue entonces cuando le contó la verdad. La queja de Ortiz había escalado. El Comité de Ética del hospital había abierto una investigación formal en su contra y lo habían suspendido de todas sus funciones hasta que se celebrara una audiencia. Su carrera, su reputación, todo pendía de un hilo. «Todo esto es por mi culpa», susurró Sofía, el viento nocturno llevándose sus palabras. Si nunca hubiera aparecido, él negó con la cabeza, acercándose a ella. «No, esto no es tu culpa. Es mi pasado que se niega a dejarme en paz,
y mi presente, por no saber cómo manejarlo. La frialdad de la noche los envolvió, creando una burbuja de honestidad. Finalmente, hablaron. No de todo, no aún, pero él admitió la verdad a medias que tanto la había atormentado. Hubo una crisis familiar, confesó, su voz ronca. Mi padre estaba muy enfermo. Me tuve que ir. Me sentía tan avergonzado, tan abrumado, que pensé que era más fácil desaparecer que explicarlo. Fue el error más grande de mi vida. Sofía, a su vez, le contó la oferta de su padre, el ultimátum que la dejaba sin opciones. Quizás él tenga razón, dijo, la derrota tiñendo su voz. Quizás yo no estoy hecha para esto. Quizás solo soy buena para soñar cosas que no puedo alcanzar. Mateo miró la servilleta arrugada que ella había subido sin darse cuenta, aferrada en su mano. Con delicadeza, la tomó y la alisó bajo la luz de la luna. Vio los diagramas, las notas, la pasión innegable plasmada en el papel. La mujer que dibujó esto no sabe cómo rendirse, dijo él con una firmeza que la sorprendió. Puede que esté asustada, puede que esté cansada, pero no es una cobarde. No la estaba compadeciendo, le estaba devolviendo su propia fuerza, reflejada en sus ojos. Unos días después, de vuelta en su habitación, un mensajero le entregó un pequeño paquete. Dentro, sobre un lecho de algodón, descansaba una sola flor cristalizada, una violeta de genciana, cuyo color púrpura profundo brillaba como una joya. Era una flor increíblemente rara y difícil de conseguir. Sofía la había mencionado una sola vez, años atrás, como el ingrediente soñado para un postre de autor que nunca llegó a crear. Una pequeña tarjeta escrita a mano acompañaba el regalo. Para tu próxima creación, no dejes de soñar, M. Ese gesto, tan específico y tan personal, fue más poderoso que cualquier disculpa. No era solo un regalo, era una prueba. La prueba de que él no solo la oía, sino que la escuchaba, de que recordaba los detalles más pequeños de su alma. La violeta cristalizada fue la chispa que necesitaba. De repente, la lucha ya no era por él, ni para demostrarle nada a su familia o al mundo. La lucha era por ella. Miró su reflejo en la ventana oscura de la habitación y por primera vez en semanas no vio a una víctima. Vio a una luchadora. Se dio cuenta de su verdadero punto de inflexión. Para sanar su corazón, tanto el físico como el emocional, tenía que reclamar su propio poder. Volvió a tomar las servilletas, pero esta vez el fuego en sus ojos era diferente. Ya no era desesperación, era estrategia. El plan, audaz y casi imposible, comenzó a tomar forma en su mente, pieza por pieza, como una de sus complejas creaciones de pastelería. La imagen de la violeta la transportó a otro tiempo, a otro lugar. Un recuerdo vívido de una cita en las trajineras de Xochimilco con Mateo. El sol cálido en su piel, el aroma de las flores y el maíz asado, los colores vibrantes de las barcas, reflejándose en el agua. Recordó haberse reído, sentirse invencible, contándole sus sueños más salvajes mientras él la escuchaba con una devoción que la hacía sentir como la única persona en el mundo. Ese recuerdo, esa sensación de posibilidad infinita, se convirtió en el combustible para su resolución. El contraste entre la vitalidad de ese día y la esterilidad de su presente era el llamado a la acción que necesitaba. Tenía que volver a ser esa mujer. Su primera llamada fue a Ana, su mejor amiga, una diseñadora gráfica con un talento tan agudo como su sentido del humor. «Ana, necesito tu ayuda», dijo Sofía, su voz baja pero intensa. «Pasa algo. ¿Estás bien? Necesitas que golpee a alguien». Sofía sonrió por primera vez en días. «Estoy en el hospital, a punto de que me desalojen del local, y el amor de mi vida está a punto de perder su licencia médica por mi culpa. Pero tengo un plan». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea.
seguido por un suspiro. «Estás completamente loca, Sofía Ramírez», dijo Ana finalmente. «Me encanta, dime qué necesitas para ayer». El plan era un acto de fe demencial. Utilizaría los últimos días de su recuperación para transformar sus bocetos de servilleta en una propuesta de negocio completa y profesional, cortesía del diseño de Ana. Crearía un concepto de pastelería de autor centrado en ingredientes botánicos únicos, con la violeta de genciana como pieza central de un nuevo postre llamado El Reencuentro. Su objetivo, presentarlo a Café Finca, una cadena de cafeterías gourmet de alto nivel que, según recordaba, siempre estaba buscando proveedores exclusivos para destacar sobre su competencia. Era un tiro en la oscuridad, una plegaria lanzada al viento, pero era la única arma que tenía. Ignorando las advertencias de una doctora Ortiz, visiblemente irritada, quien insistía en que necesitaba reposo absoluto y cero estrés, Sofía firmó su alta voluntaria. No podía permitirse un día más en esa cama, y sabía que no podía ganar esta guerra desde una posición de debilidad. Cuando se dirigía a la salida con una maleta pequeña y una caja con sus servilletas, se topó con Mateo. Él la había estado esperando. «Sofía, no lo hagas», le suplicó, su rostro lleno de una genuina preocupación médica. «Es demasiado pronto. Tu corazón aún no está estable. No es seguro». La preocupación en su voz era una caricia y una cadena al mismo tiempo. Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos, su propia determinación reflejada en sus pupilas. «Más peligroso es rendirme, Mateo», respondió, su voz temblando ligeramente pero firme. Le mostró la pequeña caja con la violeta cristalizada. «Gracias por esto. Me recordaste por qué empecé todo». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia las puertas automáticas del hospital. Cada paso, un esfuerzo monumental de voluntad. Mateo se quedó allí, paralizado, un hombre dividido entre su juramento hipocrático y la fe inquebrantable que sentía por la mujer que se alejaba, llevándose consigo el futuro de ambos. Al entrar en su pastelería, el silencio y el polvo la recibieron como un sudario. El aire estaba viciado, olía a sueños estancados. Por un momento, la desolación amenazó con ahogarla, pero entonces respiró hondo. Caminó hacia el mostrador principal y extendió sobre él su servilleta más detallada, el mapa de su nueva estrategia. Conectó su vieja computadora portátil y el zumbido del aparato fue el primer sonido de vida en ese lugar en semanas. El espacio dejó de ser la tumba de su fracaso para convertirse en su cuartel general. La batalla por el dulce comienzo había terminado. La guerra por el reencuentro acababa de empezar. La llamada al gerente de Café Finca fue una lección de humildad y audacia. Con una voz que intentaba sonar mucho más segura de lo que se sentía, le presentó su idea. El hombre al otro lado, el señor Beltrán, sonaba intrigado, pero escéptico. «Suena interesante, señorita Ramírez, pero en este negocio las ideas no se comen. Necesitaría una prueba de concepto, una degustación para mí y mi equipo directivo». «La tendrán», prometió Sofía, su corazón latiendo con fuerza. Colgó el teléfono y miró a su alrededor. Apenas tenía fuerzas para estar de pie. ¿Cómo iba a producir una línea de pastelería digna de una cadena gourmet en cuestión de días? La noche cayó sobre la colonia Roma. Sola en su local oscuro y frío, Sofía sintió el peso aplastante de la tarea que tenía por delante. Estaba débil, sin dinero y completamente sola. Fue entonces cuando llegó un mensajero. Era un sobreoficial del Hospital Ángeles del Pedregal. Con dedos temblorosos, lo abrió. Era la citación oficial para la audiencia del Comité de Ética sobre el caso del doctor Mateo Vega. Solicitaban formalmente su testimonio en 3 días. Su mirada fue de la citación al saco de harina en la esquina
y luego a la violeta cristalizada sobre el mostrador. La prueba para Mateo y la prueba para su negocio tendrían lugar casi al mismo tiempo. Todo se decidiría en las próximas 72 horas. La citación oficial sobre la mesa de la cocina se sentía más pesada que un saco de harina. Cada palabra en el lenguaje legal y frío parecía un ladrillo en un muro que se construía a su alrededor. El futuro de Mateo, toda su carrera construida con tanto esfuerzo, ahora dependía de su testimonio. Una ola de náuseas la invadió. Si decía la verdad completa sobre sus sentimientos y su historia, no estaría simplemente entregándole a la doctora Ortiz el arma que necesitaba para destruirlo. Cualquier palabra de afecto, cualquier admisión de su pasado, sería retorcida y presentada como prueba de su manipulación y de la falta de ética de él. Estaba atrapada en una red donde la honestidad era una trampa. Con manos temblorosas marcó su número. La necesidad de oír su voz era más fuerte que cualquier lógica. «Mateo, recibí la citación», dijo en cuanto él contestó, su propia voz sonando extraña y lejana. «¿Qué se supone que diga? ¿Cómo puedo explicar todo esto?» Al otro lado de la línea, él sonaba agotado, despojado de su habitual seguridad. «Sofía, mi abogado me ha prohibido estrictamente hablar contigo hasta después de la audiencia. Cualquier contacto puede ser visto como manipulación de testigos. Lo siento». La llamada terminó con una finalidad brutal. La separación ya no era una regla autoimpuesta, era una orden. Estaba completamente sola en esto. Al día siguiente, mientras buscaba un café que le diera fuerzas, se topó con la doctora Ortiz. La coincidencia fue tan improbable que solo podía ser intencionada. Elena le ofreció una sonrisa que no llegó a sus ojos, una máscara de falsa compasión. «Sofía, qué casualidad. Solo quería decirte que espero que no te sientas presionada por la audiencia. Entendemos que estás en una posición difícil», dijo, su tono falsamente dulce. «Solo tienes que contar los hechos, lo que viste. Un médico competente siempre mantiene una distancia profesional. Es por la seguridad del paciente, ¿entiendes?» La advertencia era clara, una amenaza envuelta en un consejo. Quería que Sofía se sintiera pequeña, una paciente confundida, y que su testimonio reflejara esa versión de los hechos. Sofía regresó a la pastelería sintiéndose humillada y furiosa. La estocada final la esperaba pegada en el cristal de su puerta. Un enorme letrero de Serrenta, en letras rojas y urgentes. Era una proclamación pública de su fracaso, una lápida para su sueño. La fuerza la abandonó y se deslizó hasta el suelo, el polvo frío del cemento filtrándose a través de su ropa, rodeada de ingredientes que no podía usar y enfrentando una audiencia que podría destruir al hombre que amaba, se sintió ahogada por la desesperación. Era su punto más bajo, una noche oscura del alma a plena luz del día, en el suelo de su propio sueño roto. Sentada en medio del desastre, sus lágrimas mojando el polvo del suelo, su mano rozó algo. Era una de las servilletas, el plan de negocios que había dibujado en el hospital. La miró, las líneas y las palabras ahora borrosas por las lágrimas. Y entonces recordó la voz de Mateo en la azotea, firme y segura. La mujer que dibujó esto no sabe cómo rendirse. La frase resonó en el silencio, no como un recuerdo, sino como una orden. Algo dentro de ella, un interruptor de supervivencia, se activó. El dolor no desapareció, pero se transformó. La tristeza se cristalizó en una rabia fría y la desesperación se convirtió en una determinación afilada. Se acabó el ser una víctima. Se acabó el llorar. Se puso de pie, su cuerpo aún débil, pero su espíritu encendido. Una claridad repentina cortó la niebla de su pánico. Salvar a Mateo y salvar su negocio no eran dos batallas separadas, eran la misma. La defensa de él
era la historia de ella. El supuesto cuidado no profesional de Mateo había sido el catalizador de su propia resurrección. Su testimonio no podía ser una disculpa o una defensa débil. Tenía que ser una demostración de poder. Tenía que mostrarles, no solo decirles, el resultado de su método. La audiencia del Comité de Ética no sería su interrogatorio, sería su presentación de ventas, el lanzamiento más importante de su vida. La energía corrió por sus venas. Su primera llamada fue a Ana. Ana, cambio de planes. El mundo se está acabando y necesito un milagro. Necesito la presentación de El Reencuentro pulida, perfecta e impresa para mañana por la mañana. Y necesito algo más. Consígueme una lista y los correos electrónicos de cada miembro de 1900. La junta directiva del Hospital Ángeles. Su segunda llamada fue a sus padres. Mamá, papá, no tengo tiempo para explicar, pero necesito que estén en el Hospital Ángeles mañana a las 10. Sin preguntas, por favor. Solo necesito que estén allí. Necesitaba testigos que no fueran parte del sistema, testigos de su verdad. Esa noche Sofía no durmió. En su lugar, horneó. El aroma de la mantequilla, el azúcar y el chocolate llenó el local silencioso, desplazando el olor a polvo y fracaso. La pastelería se transformó de un mausoleo en un santuario, de una escena del crimen en un laboratorio de creación. Con una precisión febril, preparó una única y exquisita caja de degustación. En el centro, una pequeña obra de arte, un pastelito delicado coronado con la violeta de genciana cristalizada. Era el reencuentro. Cada movimiento, cada ingrediente medido era un acto de desafío. Ya no trabajaba desde la desesperación, sino desde un lugar de propósito puro y concentrado. Estaba horneando. Su argumento de cierre. La sala de juntas del Comité de Ética era un espacio diseñado para intimidar. Paneles de madera oscura, una mesa larga y pulida, y un silencio pesado que parecía absorber el sonido. Los miembros de la junta, hombres y mujeres de rostros severos, la observaban con curiosidad clínica. En una silla, la doctora Ortiz parecía la personificación de la confianza, con una sonrisa apenas perceptible. Al otro lado, Mateo estaba sentado junto a su abogado, su rostro pálido y sus manos entrelazadas con fuerza. Cuando Sofía entró, el aire se cargó de expectación. Se sentía como una gladiadora entrando en la arena, pero en lugar de una espada, llevaba una caja de pasteles. La doctora Ortiz fue la primera en hablar, exponiendo su caso con una lógica fría y aplastante. Describió el momento en que vio a Mateo tomando la mano de Sofía, la inversión emocional inapropiada, y citó páginas del Manual de Ética del hospital. Con cada palabra, pintaba un retrato de Mateo como un médico imprudente y de Sofía como una paciente vulnerable y sugestionable, una víctima de un abuso de poder sutil. Su argumento era sólido, profesional y completamente desprovisto de la verdad humana de la situación. Consiguió que Mateo pareciera un depredador y Sofía una damisela indefensa, una narrativa simple y fácil de condenar. Cuando llegó su turno, Sofía no se sentó en la silla designada para los testigos. Caminó con una calma que no sentía hasta la cabecera de la mesa. Colocó frente al presidente del comité una elegante carpeta de presentación que Ana le había preparado durante la noche, y a su lado la caja de pasteles. Un murmullo recorrió la sala. Mateo la miró, una mezcla de pánico y asombro en sus ojos. La doctora Ortiz tiene razón en una cosa, comenzó Sofía, y el silencio se hizo absoluto. Todos, especialmente Mateo, se quedaron helados. El doctor Vega no fue un médico convencional. Su enfoque fue inusual. La doctora Ortiz esbozó una sonrisa de triunfo. Pero la doctora Ortiz se equivoca en la conclusión, continuó Sofía, su voz ahora resonando con una fuerza recién descubierta. Su cuidado no fue poco profesional.
fue postprofesional. Fue la forma de medicina más avanzada y humana que he experimentado, porque no solo trató mi arritmia, los síntomas de mi enfermedad, él diagnosticó y trató la causa raíz de mi colapso, mi desesperanza. Abrió la carpeta, revelando la primera página, una foto suya en la cama del hospital, pálida y perdida, junto a la notificación de desalojo, la cruda imagen de su punto más bajo. Esta era yo hace menos de una semana, explicó, su dedo señalando la foto. En bancarrota, a punto de perder mi negocio, con el espíritu tan roto como mi corazón. Con un movimiento rápido, pasó a la siguiente página. Era el logotipo vibrante y profesional de El Reencuentro Pastelería, seguido de un resumen ejecutivo del plan de negocios. Y esta soy yo hoy, la fundadora y chef de una empresa emergente con una propuesta de negocio que, a partir de esta mañana, está siendo considerada oficialmente por la cadena Café Finca. Entregó una copia de un correo electrónico de confirmación del señor Beltrán que había llegado justo esa mañana. El shock en la sala era palpable. La doctora Ortiz afirma que el doctor Vega me puso en riesgo al involucrarse emocionalmente. La verdad es que él me salvó la vida, no solo el cuerpo. Su inversión emocional no fue un abuso, fue un diagnóstico diferencial brillante. Se dio cuenta de que mi corazón no fallaba por una patología, sino por el estrés de ver mi sueño morir. Hizo contacto visual con cada persona en la mesa, forzándolos a verla no como un expediente médico, sino como una persona. El tratamiento que me dio no fue solo medicación, fue un recordatorio de quién era yo y de lo que era capaz de hacer. Me acusan de ser una paciente vulnerable que fue manipulada, y lo era, pero el cuidado del doctor Vega no me explotó, me empoderó. Con un gesto teatral, abrió la caja de pasteles. Un delicado aroma a vainilla, chocolate y flores llenó el aire tenso de la sala. Esta es la prueba de concepto para mi negocio. Cada receta fue desarrollada mientras me recuperaba, impulsada por un médico que entendió que la verdadera curación es integral. Este pastelito, dijo señalando la pieza central, se llama El Reencuentro. Y no existiría si el doctor Vega se hubiera limitado a seguir el protocolo al pie de la letra. Entregó la servilleta original, ahora protegida en una funda de plástico, al presidente del comité. «Esto es un circo, una farsa», exclamó la doctora Ortiz, poniéndose de pie de un salto. «Está convirtiendo una audiencia disciplinaria en una demostración de teletienda. Es irrelevante». Pero el presidente del comité, un hombre mayor de rostro severo, la silenció con un simple gesto de la mano. Estaba mirando la servilleta, luego el plan de negocios y finalmente a Sofía. La dinámica de poder en la sala se había invertido por completo. El caso de Ortiz, tan cuidadosamente construido, se estaba desmoronando bajo el peso de una realidad innegable, el éxito tangible de Sofía. Sofía clavó su mirada en Mateo, hablando ahora directamente a él, aunque sus palabras eran para todos. Un buen médico mantiene a un paciente con vida. Un gran médico le da a un paciente una razón para querer vivir. El doctor Vega no rompió las reglas de la ética, redefinió los límites del cuidado. Y si eso es un crimen en este hospital, entonces el problema no es el médico, es el hospital. El silencio que siguió fue atronador. En ese momento no era una paciente, no era una víctima, era una líder. Conmovido hasta lo más profundo, Mateo se puso de pie. Su abogado le susurró que no hablara, pero él lo ignoró. No se defendió, confesó. Le contó a la Junta la historia completa y sin adornos de la enfermedad de su padre, del pánico y la vergüenza que lo llevaron a huir de su vida años atrás y de cómo la culpa lo había convertido en un médico obsesivamente distante. Vi a la señorita Ramírez. Vi a una persona brillante a punto de ser destruida por el estrés y la desesperación.
como casi me pasó a mí, dijo, su voz quebrándose. Mi error en esta situación no fue preocuparme demasiado. Mi único y verdadero error fue hace 5 años, cuando mi miedo fue más grande que mi amor y me fui sin decir una palabra. La deliberación de la Junta fue breve. El presidente se aclaró la garganta. La queja contra el doctor Vega queda desestimada, anunció. Si bien reconocemos que los límites profesionales fueron creativamente interpretados, los resultados del paciente hablan por sí mismos y validan un enfoque holístico del cuidado. Luego, giró su mirada hacia una atónita doctora Ortiz. Y a usted, doctora, le sugerimos que en el futuro enfoque sus energías en el bienestar de sus pacientes en lugar de en vendetas personales. Fue una victoria total, una humillación pública revertida, un poder completamente restaurado. La sala se vació lentamente, dejando solo a Sofía y Mateo en medio del silencio cargado de electricidad. Todas las barreras, reales e imaginarias, se habían derrumbado. «Sofía», comenzó él, su voz ronca de emoción, acercándose a ella. «Creí que venías a testificar. En lugar de eso, me salvaste». Ella sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «Nos salvamos juntos», respondió. Con un gesto suave, tocó el estetoscopio que asomaba por el bolsillo de su camisa, el objeto que una vez simbolizó su distancia y poder. Ahora se sentía como un simple talismán de la profesión que él honraba. Se quedaron así en silencio, el futuro ya no como una pregunta, sino como una promesa. En la quietud de la sala de juntas vacía, el eco de la victoria resonaba suavemente. La adrenalina comenzó a disiparse, dejando en su lugar una intimidad silenciosa y expectante. Sofía rompió el silencio, su voz apenas un susurro. «Así que, café finca, ¿eh?», dijo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Mateo le devolvió la sonrisa, una de verdad, sin guardias ni defensas, que le iluminó el rostro cansado. «Solo si prometes guardarme siempre una de esas violetas», respondió él, su tono ligero, pero sus ojos serios. En esa simple broma se selló una promesa de futuros cafés, de conversaciones pendientes y de un nuevo comienzo construido sobre los escombros del pasado. Era el verdadero inicio de su reencuentro. Evitaron la cafetería del hospital, un lugar cargado de demasiados fantasmas. En su lugar, encontraron un pequeño y anónimo local a unas cuadras de distancia, un refugio neutral donde podían ser simplemente Sofía y Mateo. Fue allí donde él, finalmente, llenó los vacíos que la habían atormentado durante 5 años. Habló de la repentina y grave enfermedad de su padre, del pánico de un joven de 25 años que se sintió responsable de sostener a su familia, y del miedo paralizante de arrastrar a Sofía a ese caos. No lo ofreció como una excusa, sino como una confesión, una explicación humilde de un miedo que lo había superado. Le entregó su verdad, frágil y tardía, pero sincera. Sofía escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada palabra, cada matiz de dolor en su voz, y cuando él terminó, ella le ofreció su propia verdad. Le contó los años de lucha, la soledad, los pequeños triunfos que sabían a ceniza porque no tenía con quién compartirlos. Le hizo entender que su desaparición no solo le había roto el corazón, sino que había invalidado su propia fortaleza. «Yo habría luchado contigo, Mateo, contra lo que fuera», le dijo, su mirada clara y firme. «Ese fue el único problema, que nunca me diste la oportunidad de elegir. Decidiste por los dos». Esa conversación, dolorosa y necesaria, niveló el campo de juego para siempre. Ya no eran el médico y la paciente, ni el que se fue y la que se quedó. Eran dos iguales. 6 meses después. La cámara se desliza por una calle soleada de la colonia Roma, deteniéndose en una fachada pintada de un azul vibrante. Un letrero de madera con caligrafía elegante reza:
El reencuentro. El aire a su alrededor vibra con el aroma embriagador del café recién molido, la mantequilla dorándose y el azúcar caramelizado. El local, antes un cascarón vacío y polvoriento, ahora rebosa de luz, de las risas de los clientes y del tintineo de las tazas de porcelana. Mesas llenas, una fila corta en el mostrador, el murmullo feliz del éxito. El sueño de Sofía no solo había sobrevivido, sino que había florecido espectacularmente. Dentro, Sofía es la reina de su universo, con un delantal manchado de harina y el cabello recogido en un moño desordenado, se mueve por su cocina de acero inoxidable con una gracia y una autoridad que nunca antes había poseído. Da instrucciones a dos jóvenes empleados, prueba una crema con el ceño fruncido por la concentración y sonríe al ver salir una bandeja de croissants perfectos. En una estantería, entre frascos de especias exóticas, descansa su viejo ejemplar de Como agua para chocolate. Ya no es un recordatorio de una herida, sino un trofeo, el mapa de origen de su viaje. Es una chef, una empresaria, una creadora en pleno dominio de su arte. La campanilla de la puerta suena y entra Mateo, no con la bata de médico, sino con un suéter gris y una sonrisa fácil. En sus manos carga una caja de fresas frescas, brillantes como rubíes. No la interrumpe. Con la familiaridad de quien conoce el terreno, se dirige a un fregadero en la parte trasera y comienza a lavar la fruta, convirtiéndose en una parte más del engranaje de la cocina. Su presencia no es una distracción, sino un apoyo silencioso y práctico. Es un hombre que ya no intenta salvarla, sino que se siente feliz de ser parte de su mundo, ayudando a construir el sueño que ambos rescataron. Más tarde, en un momento de calma, él se acerca por detrás mientras ella decora un pastel. La rodea con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. «Huele increíble, Chef Ramírez», le susurra al oído. Ella se recuesta contra su pecho, cerrando los ojos por un instante. «Doctor Vega», responde ella en tono de broma, «le recuerdo que las relaciones íntimas con el personal de la cocina están estrictamente recomendadas por la gerencia. Se dan un beso lento y dulce, un beso que sabe a harina, a azúcar y a segundas oportunidades. La antigua y desequilibrada dinámica de poder se ha transformado en un juego de amor, en un lenguaje privado lleno de ternura». Desde la puerta de la cocina, ven a una pareja joven sentada junto a la ventana. Están compartiendo el pastelito, el reencuentro. La mujer toma un bocado, cierra los ojos con puro placer y le susurra algo a su compañero, quien sonríe y le roba un beso. En ese pequeño momento, Sofía y Mateo ven el reflejo de su propia historia. Ya no están simplemente vendiendo postres. Están creando el escenario para las historias de amor y los momentos de felicidad de otras personas. El fruto de su doloroso reencuentro se ha convertido en una fuente de alegría para su comunidad, cerrando el círculo de la manera más hermosa posible. Al atardecer, en el pequeño y frondoso patio trasero que han habilitado para ellos, comparten una taza de café. El trabajo ha terminado por hoy. Él le cuenta, con un orgullo que no puede disimular, que la Junta del hospital le ha pedido que diseñe y dirija un nuevo programa piloto sobre medicina integral y cuidado holístico, inspirado directamente por su caso. No solo recuperó su trabajo, ahora tiene la oportunidad de cambiar el sistema desde dentro. Ella, a su vez, le muestra un correo en su teléfono. Café Finca quiere expandir su contrato para distribuir sus productos a nivel nacional. Sus éxitos ya no son individuales, se entrelazan y se amplifican mutuamente. La última escena los muestra sentados uno al lado del otro, sus manos entrelazadas sobre la mesa. No se miran el uno al otro, sino hacia adelante, hacia el sol poniente que tiñe el cielo de tonos anaranjados y violetas.
Miran hacia el futuro que construirán juntos. La cámara se acerca a sus manos unidas. Un ancla de estabilidad y compañerismo. Luego, se enfoca en el rostro de Sofía, sereno, fuerte, radiante de una felicidad ganada a pulso. Ya no hay rastro de la mujer asustada del hospital. Ha sanado en todos los sentidos de la palabra. Su reencuentro no fue el final de la historia, sino el verdadero y dulce comienzo. Si esta historia de segundas oportunidades te conmovió, déjanos tu like, suscríbete y compártela con alguien que necesita creer en el amor y en los nuevos comienzos otra vez.